Bueno, pues sí, señoras y señores, estamos en el Día Internacional de la Mujer, efectivamente, y pasar revista a la política peruana de los últimos años sin tener en cuenta a las mujeres es absolutamente imposible. Y dentro de las mujeres, sin tener en cuenta a Jenny Vilcatoma, es absolutamente imposible. Eso es algo que no se puede hacer, eso es absolutamente inevitable. Y la tengo acá como invitada. Feliz día, Jenny. Gracias, muchas gracias Chema, por asistir al programa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Desde pequeña eras fuerte? Sí. ¿Eras alevosa? Sí. Sí. Sí, ¿Por así qué? es. Siempre con la intención de buscar justicia hasta en lo mínimo. Hasta en lo más simple, esa intención de lograr justicia cuando algo malo ocurría era una característica mía y me he metido en todo tipo de problemas. ¿Y eso viene por algún antepasado o algún padre tuyo, alguna cuestión familiar? Claro, nuestra familia ha vivido en Ayacucho, en la ciudad de Huamanga, toda la etapa del terrorismo. Yo he nacido en 1978 cuando el terrorismo nacía. Niñez, adolescencia. Dificilísima. Totalmente, viendo cómo padres de mis compañeras eran asesinados, casas de mis compañeras eran dinamitados por los terroristas, saliendo todos los días al colegio y viendo los perros degollados en los postes, soportando día a día ese terror que hemos vivido en Ayacucho. Yo recuerdo, Chema, y es algo que me gustaría contarle a la gente hoy. Cuando estábamos en colegio, nosotros íbamos todos los domingos al izamiento del Pabellón Nacional, porque era la única forma de decir que Ayacucho todavía era territorio peruano y no de los terroristas. Así es, en Huamanga. Y cuando estábamos en pleno izamiento sonaban las dinamitas. Sí. Y nosotros con uniforme, niñas de colegio, de todos los colegios, estábamos paradas ahí viendo el izamiento del Pabellón Nacional, cantando el himno nacional. Si tú escuchas dinamitas y dinamitas, tú deberías irte corriendo. Nosotros no. Nos quedábamos ahí hasta el final, terminaba el desfile y cada una se iba a su casa caminando, ¿no? Creo que eso es un poco lo que podría resumir la fortaleza de donde yo he aprendido, ¿no? Es en Huamanga en sus peores momentos. Por eso tengo una postura de lucha frontal contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la corrupción. ¿Cuándo te das cuenta que lo tuyo es la ley, la justicia, el derecho? Bueno, creo que siempre he llevado esa inquietud. Desde muy niña, como te digo, me he metido en todo tipo de problemas por defender a mis amigos o a las personas o a mis amigas o a las personas que creía que estaban en desventaja. Yo terminaba peor siempre porque como ejercía la defensa de los demás, ya no había tiempo de ejercer la defensa para mí y siempre llevaba la peor parte, pero me gustaba mucho, ¿no? Saber que algo que estaba yendo en un camino incorrecto se pudiera corregir y que las personas reciban, ¿no? Lo correcto, en la medida de lo que uno podía hacer siendo niño, adolescente, sí, ¿no? Bueno, pero son desafíos que uno afronta desde niño. ¿La tenacidad de dónde te viene? De mi madre. De tu madre. ¿Por qué de tu madre? Me enseñó a resistir y persistir. Resistir y persistir. Ese es el lema en mi casa, a diario. Todas somos mujeres. Tengo un hijo de 4 años que es el único varón entre nosotras y ese es el lema, ¿no? Para todas, una disciplina férrea para todo. Disciplina férrea. Sí, disciplina férrea. Disciplina férrea. El estudio, el trabajo es lo que justifica, por ejemplo, que nosotros salgamos de casa y recibamos el apoyo de mi mamá, ¿no? Si estás trabajando o estás estudiando, puedes tener el apoyo de ella, ¿no? Y la frase de siempre, resistir y persistir. Y ese es mi lema. ¿La política no te desanima de eso? No, de ninguna manera. Yo considero que la política es la única forma de cambiar el futuro del país. Solo que estamos en una etapa donde claramente tenemos que responder o entender que la política tradicional ha traicionado a los ciudadanos. Y si todos lo criticamos, si todos lo identificamos, no podemos quedarnos en la crítica. La única manera de cambiar esta situación y el rumbo del país es renovando la clase política. Y yo me considero una política que no soy tradicional porque digo lo que pienso, defiendo mi posición, tengo una postura frontal. Para mí esa expresión, lo políticamente correcto, no aplica. Para mí los términos de corrupción no se pueden negociar. En mi caso, no me trago sapos, sino los enfrento, ¿no? Y creo que esa es una forma que me ha permitido desenvolverme en política. Al principio me trajo ciertos problemas, muchas personas pensaban que yo no iba a tener un futuro político si seguía con esas características. Pero decidí apostar y dije, bueno, finalmente yo antes era magistrada, era política, más bien me regía por conceptos básicos de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, y decidí apostar
hacer esa nueva forma de política, ¿no? Ser frontal, decir las cosas de frente, denunciar cuando tengo que hacerlo, no negociar cuando se trata de corrupción, investigar hasta el final y enfrentar la situación y sobre todo no defender todo aquello que significa los intereses de mi país. Eso me llena, me gusta y lo hago con todo agrado. ¿Los peruanos somos particularmente corruptos? Los peruanos no somos corruptos. Los peruanos estamos viviendo en un sistema de corrupción generalizada, que lamentablemente al creer que le hemos encargado, por ejemplo, a los congresistas la labor de fiscalización, ¿no? Confiamos que esa labor se está llevando a cabo, entonces el ciudadano empieza a desenvolverse en un medio donde esos congresistas, por ejemplo, para un ejemplo, o las autoridades no están haciendo su trabajo. Entonces la corrupción los toca directamente y lo único que hacen es sobrevivir. Y en el camino se van volviendo tal vez no complacientes, sino que aprenden a convivir con esa corrupción y muchas veces ya son indiferentes. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Pero eso, ¿por qué? Porque las autoridades en el Ministerio Público han abdicado muchas veces a su deber, la Contraloría ha dejado de hacer su trabajo como debe de ser, los congresistas que eran los representantes de la población y que tenían que hacer fiscalización tampoco lo han hecho. Por eso es que ahora la corrupción toca directamente la puerta de los ciudadanos de a pie. Hoy en la tarde vamos a tener una prueba de lo que estás diciendo. Así es. Lamentablemente, hoy en la tarde vamos a tener una razón más para rechazar a esa clase política tradicional, podrida, de corruptos interesados, de políticos corruptos interesados en su bolsillo y no en los intereses nacionales. Hoy vemos, Chema, a un Consejo de Ministros que acude a pedir el voto de confianza sin preocupaciones, de manera totalmente holgada, porque lo que existe en este momento es un pacto de sobrevivencia entre los congresistas que tienen que, por un lado, hacer fiscalización y control político, ¿no? Y el gobierno. Un gobierno que lógicamente no se siente investigado, no se siente fiscalizado, no se siente controlado en el ejercicio del poder, porque hay en este momento, en este Congreso de la República, congresistas corruptos. Un grupo conocido como los niños de Castillo que avergüenzan a Acción Popular y muchos otros que desde la sombra simplemente ya han vendido su voto, han abdicado a su función y que hoy simplemente es una pantomima para otorgarle el voto de confianza. No hay un riesgo de perder una bala de plata, eso es mentira, lo que hay es un pacto de sobrevivencia y es pues lamentablemente una muestra más de que esta clase política tiene que ser reemplazada. Pero son nuevos, no son congresistas antiguos, son nuevos, son muchachos, son jóvenes. Por ejemplo, los niños son todos jóvenes, sin trayectoria política, sin tiempo para corromperse, pero han seguido un curso rápido de corrupción. Sí, pero están llegando por partidos tradicionales, sí, que hace mucho tiempo han dejado de luchar contra la corrupción, que hace mucho tiempo han dejado de ser protagonistas en el escenario político. Por eso considero que no solamente se trata de nuevos líderes políticos, tienen que haber nuevos partidos políticos, porque lamentablemente los que existen hoy no tienen la fuerza para poder reconducir el destino del país y porque muchos otros vestidos de partidos demócratas están sosteniendo un gobierno comunista. Entonces lo que tenemos que hacer, y yo tengo la firme convicción y por ello, Chema, hoy estoy formando un nuevo partido político, porque considero que lo único que va a cambiar esta situación para nuestro país es la creación de nuevos partidos políticos con una visión diferente, de cambio, de postura frontal, para que puedan en esos partidos políticos encumbrarse a esos nuevos líderes políticos que tienen que cambiar esta situación. En el partido que tú estás impulsando, ¿cuáles son las condiciones para poderse inscribir? ¿Qué requisitos me piden si me quiero inscribir? Perú C+, así se llama este proyecto político que está avanzando con mucho éxito, busca a ciudadanos que quieran enfrentar la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico. Gente que tenga una postura fuerte, dura, pico duro, que salga, que quiera debatir, que quiera enfrentar esta situación y que no tenga una posición complaciente frente a todo lo que es un riesgo para nuestro país. Ahora, Perú C+ es un partido que quiere representar a la clase media emprendedora. Hemos encontrado en los emprendedores una fuerza muy grande de personas que han sido afectadas por la pandemia y ahora por estas medidas de un gobierno comunista y que está siendo aniquilada. Pero en realidad son la clase media los que han arrancado el país
país en estos últimos años. Y hoy están decidiendo entrar en política. Estamos recibiendo gremios enteros, ¿no?, de diferentes sectores. Una de ellas es el gremio de la industria de organizaciones de eventos, que se ha visto totalmente perjudicada y hoy está siendo perjudicada nuevamente por medidas absurdas del gobierno que no les permiten salir adelante, y así muchos otros gremios con los cuales pretendemos, ¿no?, crear este partido político que busca cambiar el rumbo del país, pero con una posición frontal. Queremos estamos encarando la realidad, porque hoy, siendo un proyecto político, Chema, estamos recorriendo los lugares más alejados para poder conocer sus necesidades, conocer la situación de corrupción y hacer las denuncias correspondientes. Hemos estado en Piura, hemos estado en Ayabaca, hemos estado en Huancabamba, en Sullana, y lamentablemente, Chema, te debo decir que la corrupción es generalizada. La carretera Canchaque-Huancabamba ha sido objeto del acto de corrupción más cruel, porque de 570 millones se han prácticamente robado 330 millones el consorcio vial Piura, que está integrado por la empresa Málaga, bajo un pretexto de no conseguir un seguro por un aluvión que se dio meses antes, y que porque precisamente los botaderos, al desarrollarse la carretera, no habían sido puestos correctamente. Simplemente han decidido resolver el contrato, pero ya han recibido 303 millones de esos 570 millones sin haber avanzado la tercera parte en esa carretera. Y déjame decirte que esa carretera es una carretera de la muerte. A diario mueren las personas, no hay señalización. Los huaicos y lamentablemente la neblina suman, ¿no?, en un conjunto de situaciones de riesgo. ¿Es carretera nacional administrada por el gobierno por central? Por Provías, así es, pero ha operado de la manera más terrible la corrupción. No puede ser que ciudadanos peruanos mueran a diario en esa carretera. Yo la he transitado, la voy a volver a transitar la próxima semana, porque estamos recogiendo toda la información para hacer la denuncia, pero es injusto. Los peruanos no nos merecemos esto. Imagínate, esperaron tantos años para tener el presupuesto de esta carretera, 578 millones. Se han desembolsado 303 millones, Chema, y no se avanzó la tercera parte, y luego resolvieron el contrato bajo cualquier pretexto, y tú recorres esa carretera, no hay señalización, no hay siquiera una berma que impida que los carros se vayan al precipicio. Yo he estado ahí, conozco esa realidad. Lo mismo sucede en la carretera Paimas-Ayabaca. Han pasado muchísimos gobiernos, han pasado, así es, todos han prometido la construcción de esa carretera. Los presidentes, al llegar al cargo, llegan en helicóptero, visitan el santuario del Señor cautivo de Ayabaca y se van y no hacen más. Entonces, te doy un ejemplo de lo que se está viviendo en corrupción. Es más, en Ayabaca hay 14 proyectos paralizados, un hospital abandonado a la mitad, una planta de tratamiento de agua y desagüe abandonado a la mitad. Pero te pregunto, los presupuestos se pagaron, se han desembolsado en más del 50% y el avance no es la tercera parte. Hay una planta de oxígeno en Ayabaca, querido Chema, que igual está abandonado. Postas, colegios, carreteras internas en Ayabaca están abandonadas. ¿Y quieres saber cuánto tiempo tienen de agua potable al día? Media hora, querido Chema. Allí ha operado la corrupción de manera generalizada. Es más, parece un reino, porque de padre a hijo se heredan la municipalidad, y al final recién hace poco han sido encarcelados la familia del alcalde anterior, ¿no? Y que eso refleja que lamentablemente las autoridades están llegando de manos de los partidos políticos a robarse los presupuestos del Estado, y eso es lo que busca cambiar Peruse Más. A nivel nacional, ¿cuál es la salida? ¿Que se vaya el Ejecutivo y el Legislativo? El día de hoy pienso lo mismo, porque han abdicado a su deber. Han abdicado a su deber de ejercer control político, han abdicado a su deber de fiscalizar, y lo peor, son congresistas corruptos. Son congresistas corruptos. Quienes se sientan ofendidos por esta expresión mía, deben adoptar otra conducta, una conducta frontal. Ya tenemos en este momento información básica que permite que, por ejemplo, estos 5 niños del presidente Pedro Castillo, integrantes de Acción Popular, deberían ser investigados inmediatamente por la Comisión de Ética y deberían ser desaforados, suspendidos y luego con una denuncia constitucional desaforados e inhabilitados, para que los accesitarios los reemplacen y cambiemos este sistema que en este momento existe, este sistema corrupto que está Yo me pregunto, ¿qué más evidencia invadiendo el Congreso? ¿Qué más evidencia se requiere? Se entrevista a mucha
gente que dice sí, que se hagan las investigaciones, pero ya se han hecho un montón de investigaciones. Yo quiero cuestionar ahí, así es, yo quiero cuestionar ahí la postura de los congresistas. Yo les quiero quitar la careta. En primer lugar, cuando hablamos de colaboraciones eficaces como las de la señora Carolyn López, sí, que ni siquiera tiene clave, tiene un nombre y apellido, sí, que es una colaboración objetiva, sí, que se está corroborando no solamente con hechos, con fechas, con nombres, con lobbies, con entrega de carretera, o sea, de tantos proyectos. O sea, es una información objetiva que se tiene, que lógicamente va a seguir su camino en el ámbito penal para lograr una sentencia. Pero esa sola información objetiva, de fecha cierta, que compromete a un presidente en corrupción, lo incapacita moralmente para ejercer el cargo. Entonces, que los congresistas quieran decir que van a esperar el resultado de las investigaciones, que van a esperar una sentencia, es un engaño, muchachos. Sí. Hay que quitarles la careta y hay que decirles que mejor se vayan a sus casas, que permitan que los accesitarios los reemplacen y a ver si esta situación de corrupción generalizada en el Congreso de la República cambia. Porque también yo cuestiono algo, querido Chema. Yo hablo ya con mi experiencia como congresista. Yo he tramitado varias vacancias. Es una mala estrategia hacer una moción de vacancia y ponerla en un escritorio y esperar que los congresistas vengan a firmar. Cuando yo presentaba mis mociones de vacancia, las elaboraba objetivamente, bien estructuradas, y luego iba puerta por puerta buscando a cada congresista. Y los enfrentaba y les exigía que adopten una postura. Y si apoyaban la moción de la vacancia, perfecto, pues se sumaban. Y los que no querían apoyar, lo hacíamos público. De forma tal que no dejas a los congresistas en su zona de confort. Decir, vengan aquí a firmar, por favor, es una falta de seriedad, ahora, falta de experiencia política. Puede ser que eso haya sido porque no se han querido tirar a la piscina sin agua, vale decir, lanzar la moción, publicarla, etcétera, sin tener un número de firmas mínimo, ¿se puede haber visto mal también? No. ¿Con la experiencia de la congresista Chirinos? Mira, precisamente, no? ¿Cómo es que se trabaja? Esa forma es inadecuada. ¿Cómo hacía cuando elaboraba mis mociones de vacancia? Sí. Los terminaba, por ejemplo, en 2 horas, 5 o 6 de la tarde, buscaba a los congresistas toda la noche, puerta a puerta, les explicaba, les decía y les exigía que adopten una postura. Y en muy poco tiempo lográbamos esas firmas y lo presentábamos. O quienes también no querían hacer lo que estaban en su sano derecho, sí, y lo decían de manera frontal, asumían una posición. Por eso lo que digo acá es que es un error, porque lo primero que tienes que tener es la moción con las firmas para que se admita trámite. Y eso, si pretendes dejarlo 8 días en una mesa para que vengan los congresistas de buena voluntad, es una mala estrategia. Lo que tenía que haber hecho el congresista Montoya es elaborar su moción y puerta a puerta buscar las firmas básicas, haberlo presentado y no permitir que esta moción se enfríe, que estas circunstancias se enfríen. ¿Cuánto tiempo te tomaba a ti ese recorrido? Tocando la puerta en una noche, en 2 o 3 días. La moción la hacíamos en como máximo 1 hora. Una vez hicimos una moción de vacancia en menos de media hora, porque teníamos ya investigaciones previas, teníamos elementos previos. Pero lo hacíamos inmediatamente. Si teníamos que hacer una censura o una moción de interpelación, una vez hicimos una moción de interpelación en 18 minutos. Mi equipo estaba tan capacitado y teníamos tanta información que las acciones se tomaban de inmediato y había un control político, había una respuesta, se traía al ministro. Nosotros hemos traído, con una moción de interpelación mía, hemos traído al ministro Ceballos en aquel entonces para que explicara el acuerdo de Odebrecht, es escandaloso, en perjuicio de los intereses del Estado. Eso es así cuando tú quieres realmente ejercer control político. Un solo congresista, si tuviera una conducta determinada, con experiencia, puede cambiar la situación y crear crisis de forma tal que por lo menos las autoridades vengan a explicar. ¿Qué tipo de pretexto empleo yo cuando digo que se hagan las investigaciones del caso? Es un encubrimiento. Estoy encubriendo. Claramente estoy encubriendo, porque va a ser el fiscal encargado el que le investigue y va a seguir el curso de sus investigaciones, pero como congresista tengo un rol, tengo una atribución, se llama control político. Sí. Eso es lo que tienen que entender los congresistas. Ellos tienen el deber del control político. ¿Y cómo ejercen control político? Con estas figuras constitucionales como la vacancia, la interpelación, la censura, porque ¿qué se hace? Cuando empieza el gobierno a adoptar una conducta inadecuada, una conducta que evidencia una incapacidad moral, ¿qué se hace con estos mecanismos? Se los trae al Congreso a que expliquen. Y si esa explicación no es satisfactoria, todos podrán tener la libertad de votar a favor o en contra. ¿Qué más se puede esperar de Carolyn López? Hay un montón de cosas ya. Más, yo, comparándola el otro día, hacíamos la comparación como a ti de Pinchi, esta ha dicho más cosas. Así es, Chema, tienes toda la razón. Por eso hay que responsabilizar directamente a estos congresistas. El peor Congreso
Congreso de la República, porque en gestiones anteriores con menos hemos promovido vacancias, con menos hemos traído a los presidentes a responder, y te lo digo en primera persona porque esas vacancias las he promovido yo. Entonces traías a la autoridad a explicar, y si luego los congresistas votaban a favor o en contra, ya estaban en su libertad, pero traías a las autoridades. Lo que pasa aquí es que hay un pacto de sobrevivencia entre el Congreso de la República, los congresistas y este gobierno. Seguramente debajo de la mesa hay negociados, lobbies. ¿Qué cosa no habrá que está asegurando el bolsillo de estos congresistas? Que simplemente ellos lo van a sostener hasta el final de su mandato. Ahora sí, más grave que lo que hemos escuchado de Karelin ya no hay. Ya pero no eso puede, sí, es lo que pero digo eso yo. sí, advirtámoslo, Chema. Echémosle la culpa de una vez a estos congresistas. ¿Por qué? Si mantienen este gobierno, pretenden mantenerlo los 5 años, al tercer o cuarto año nos van a dar la sorpresa, incluso por la fuerza de la Asamblea Constituyente. Y ese va a ser el as bajo la manga para que se perpetúen en el poder. Es decir, sinceramente, esa expresión de que se vayan todos, hoy sí se justifica. Bueno, pues tenemos que llegar hasta acá. Gracias, Chema. Quisiera mandarle Jenny Vilcatoma. un saludo. Feliz Día de la Mujer. Gracias, Chema. Yo quisiera aprovechar un minuto de tu tiempo para saludar a través de este programa y representando a este proyecto político Perú C+, a todas las mujeres del país. Yo considero que las mujeres necesitamos oportunidades y defendámonos en cualquier circunstancia. Si somos víctimas o si somos agredidas, acudamos a las autoridades y exijamos igualdad de oportunidades. Y yo les deseo un feliz Día de las Mujeres a todas, policías, fiscales, amas de casa, comerciantes, emprendedoras, absolutamente a todas. Muchas gracias, Jenny. Gracias, Gracias Chema. por la visita. ¿Qué nos toca? Me olvidaba, el precio del dólar. Analex Rivera. Analex, adelante.